En las orillas del Mar Negro, hace más de 6.000 años, una comunidad dejó tras de sí una necrópolis que cambiaría nuestra visión de la prehistoria europea. Bajo la arena, los arqueólogos hallaron tumbas repletas de objetos que no solo sorprendieron por su abundancia, sino también por su significado. Allí, en Varna, apareció un tesoro tan inesperado que obligó a replantear lo que creíamos saber sobre las primeras sociedades complejas del continente. ¿Qué secretos escondían estos enterramientos y qué nos revelan sobre quienes vivieron y murieron allí? Varna fue fundada por los griegos con el nombre de Odessus en el VI siglo antes de nuestra era, a orilla del Mar Negro, unos 100 kilómetros al sur de la actual frontera entre Rumanía y Bulgaria. La situación geográfica permitió que ya a finales del Calcolítico naciese y se desarrollase en el área alrededor de Varna, una cultura socialmente compleja, insertada en una ancha red de comercio, rica a tal punto que sacrificó una enorme cantidad de oro al culto de los muertos. Los arqueólogos la llamaron Cultura de Varna por el lugar de los primeros hallazgos, el más importante de ellos siendo todavía hoy la necrópolis de Varna. La necrópolis de Varna se descubrió accidentalmente en 1972, durante unos trabajos en el polígono industrial occidental de la ciudad de Varna, aproximadamente 4 kilómetros al oeste del centro y a 400 metros del lago de Varna. En el momento de su construcción, la necrópolis estaba a orilla de un golfo que se abría en el Mar Negro. Mientras ejecutaba una zanja para poner un cableado eléctrico, un operador de excavadora encontró algunos artefactos de oro, cobre y piedras en lo que se conocería luego como Tumba 1. El operador le enseñó su descubrimiento a su maestro de primaria, experto en arqueología y fundador del Museo de Dalgopol. Sorprendido por el hallazgo de su exalumno, avisó inmediatamente al Museo Arqueológico Nacional de Varna. Algo increíble había salido a la luz. El museo envió un pequeño equipo para examinar los artefactos y el lugar del hallazgo. Poco después comenzaron las excavaciones lideradas por 2 arqueólogos del museo. Los artefactos descubiertos eran solo una pequeña muestra de las ofrendas depositadas en las sepulturas de lo que fue una necrópolis que data de la Edad del Cobre. Entre 1972 y 1991 se excavó un área de 7.500 metros cuadrados, sacando a la luz 320 tumbas y ninguna otra estructura de uso religioso o cívico. A pesar de que el total de la superficie excavada cubre solo el 30% de la dimensión total de la necrópolis, la riqueza y variedad de contenido de sus ajuares fue asombrosa. Las piezas fueron catalogadas, estudiadas y luego expuestas en el Museo Arqueológico Nacional de Varna. En sus ajuares se encontraron más de 3.000 objetos de oro de una amplia variedad de diseños con un peso total de 6 kilogramos. También se encontraron 1.600 objetos de cobre, 90 piezas de piedra, 239 artefactos de sílex, 650 productos de arcilla, más de 12.000 conchas de dentalium y aproximadamente 1.100 adornos de concha de Spondylus, importados de diferentes áreas. Un tesoro sorprendente por calidad y cantidad. El oro encontrado no estaba distribuido de manera equitativa entre todas las tumbas y representa una excepción reservada solo a los entierros más importantes. De 320 tumbas, solo 65 contenían oro.
Durante mucho tiempo se pensó que el oro de Varna había sido trabajado exclusivamente en frío mediante técnicas como la deformación por martilleo o la unión de pepitas sin fundición. Pero estudios sucesivos confirmaron que fueron obtenidos mediante procesos de fundición. La enorme importancia de este hallazgo reside en que pone de manifiesto el alto grado de desarrollo tecnológico alcanzado en una etapa temprana de la historia humana, tal como el quinto milenio antes de Cristo. La fundición requería conocimientos avanzados sobre la manipulación del fuego, el control de las altas temperaturas y una comprensión sofisticada de los materiales que se manejaban. Diversas teorías sitúan el origen del oro en bruto en lugares como la actual Bulgaria, Transilvania, Traco-Macedonia, Anatolia Occidental o Nororiental, y el cercano Oriente, obtenido de los sedimentos de ríos, sin que se puedan suponer actividades mineras. El oro tiene un color pálido, inusual para el ojo común. Esto se debe a los métodos distintos empleados en su procesamiento y a la presencia de otros minerales, en algún caso plata, que parece haber estado presente naturalmente en el oro fundido. La amplia variedad de productos importados presente en los ajuares también testimonia el nacimiento de un comercio internacional y una red de relaciones políticas muy complejas, a pesar de situarse en una etapa tan temprana de la historia humana. El comercio se realizaba por vía marítima, importando materias primas del sur del Mar Negro y del Mar Egeo, y exportando bienes y materias primas hacia el río Volga a este, mientras que al oeste alcanzaban las actuales Francia y Dinamarca. Los trabajos cerámicos especialmente finos y el gran desarrollo de la metalurgia volcada a productos de lujo confirma la existencia de una sociedad fuertemente jerárquica y la existencia de trabajadores especializados. La necrópolis de Varna nos recuerda que, incluso en tiempos tan remotos, las comunidades humanas ya desarrollaban símbolos complejos para expresar identidad, memoria y trascendencia. Cada tumba, con su singularidad, habla de un lenguaje olvidado donde los objetos acompañaban al difunto más allá de la vida Varna. Nos enseña que el pasado no es silencio. Es un mensaje tallado en oro, piedra y hueso, que aún hoy sigue esperando ser descifrado.